Estas crónicas han sido posibles gracias a mis mecenas de Patreon y a los miembros del canal. Si quieres unirte a la comunidad, tienes los enlaces en la descripción. Gracias por vuestro apoyo. Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Soy Maglor y hoy, en Crónicas de Poniente, narraremos la historia del cuarto rey de la dinastía Targaryen, Jaehaerys el Conciliador, y su esposa, la bondadosa reina Alysanne. Dado que se trata de un reinado muy largo y de que es el favorito de buena parte de los lectores del mundo de Hielo y Fuego, he decidido dividirla en 2 partes para intentar hacer el resumen más completo posible. En esta primera parte comenzaremos con su ascenso al poder y hablaremos de sus primeros años de reinado. Y hecha la presentación, subid a lomos de vuestros dragones, pongamos rumbo a Desembarco del Rey y comenzamos. Jaehaerys Targaryen nació en Desembarco del Rey en el año 34 después de la conquista, durante el reinado de su abuelo, Aegon el Conquistador. Sus padres fueron Aenys Targaryen y Lady Alyssa Velaryon, y tuvo 2 hermanos mayores, Aegon y Viserys, una hermana mayor, Rhaena, y 2 hermanas menores, Alysanne y Baela. Se dice que su hermana Rhaena colocó un huevo de dragón en su cuna después de su nacimiento, del cual nacería Vermithor, el dragón que más adelante sería su montura. Cuando su abuelo, el rey Aegon I, murió en Rocadragón en el año 37 después de la conquista, su padre Aenys ascendió al trono y 5 años más tarde, a la muerte de este, su tío Maegor reclamó para sí el trono de hierro. Todo lo que aconteció durante estos 3 reinados ya lo hemos narrado en crónicas anteriores y poco más podemos destacar sobre la infancia de Jaehaerys. Por tanto, saltaremos directamente al año 48 después de la conquista, momento en el que el rey, su tío Maegor, ya había asesinado a los 2 hermanos mayores de Jaehaerys y había tomado a su hermana Rhaena como esposa. Todo el reino se hallaba al borde de la rebelión. Maegor ahogaba a nobles y plebeyos con sus impuestos y su guerra contra la fe se había cobrado muchas vidas. En aquel momento, a la edad de 14 años, Jaehaerys encontró apoyo en su primo, Lord Rogard Baratheon, quien lo proclamó como el verdadero rey. Pronto lo siguieron grandes casas como los Lannister, los Tyrell o los Arryn, mientras que en las tierras de los ríos, la casa Tully se alzó en favor de los clérigos humildes. La casa Velaryon se llevó la flota real, Rhaena Targaryen consiguió escapar junto a su hija Aeria de Desembarco del Rey, y hasta 2 miembros de la Guardia Real abandonaron a Maegor. Poco después, tras liderar un consejo de guerra, Maegor Targaryen apareció muerto sentado en el trono de hierro. Tras la misteriosa muerte del monarca, Jaehaerys llegó a Desembarco del Rey a lomos de Vermithor, junto a sus hermanas Rhaena y Alysanne, adelantándose así al ejército de Lord Rogard Baratheon. Y con Jaehaerys comenzaría un largo y próspero reinado, que duró nada menos que 55 años, desde el 48 hasta el 103 después de la conquista. Durante los 2 primeros años sirvieron como regentes su madre Alyssa y Lord Rogard Baratheon, a quien Jaehaerys había nombrado Lord Protector del Reino y Mano del Rey. Pese a que su madre deseaba venganza por los agravios sufridos durante el reinado de Maegor, en su primer año de reinado, Jaehaerys perdonó a los señores y caballeros que habían servido a su tío, devolviéndoles títulos y tierras, aunque también exigió tomar hijos e hijas como rehenes y la cesión de algunas fanegas de tierra. Ciertamente permitió a los más pudientes comprar indultos con grandes sumas de oro para la corona, una estrategia inteligente pues las arcas estaban vacías. En cuanto a la Guardia Real, se ejecutó a Ser Maladon Moore por el asesinato de la reina Tiana, y al resto, incluido a los rompejuramentos que abandonaron a Maegor, se les ofreció como alternativa vestir el negro. Solo 4 partieron al muro, mientras Ser Harrold Landward exigió un juicio por combate, siendo vencido por el campeón de la corona, Ser Giles Morrigan, quien poco después fue nombrado Lord Comandante de la Guardia Real de Jaehaerys. Cuando muchos señores supieron de la voluntad del nuevo rey de otorgar indultos, partieron de inmediato a Desembarco del Rey para jurarle lealtad. El joven monarca también actuó rápido para restaurar la relación con la corona y la fe, y tras la muerte del Septón Luna, Jaehaerys se dirigió a Antigua, donde fue coronado por el Septón Supremo, con la corona de Aenys.
Allí prohibió la fe militante, argumentando que a partir de ese momento sería la corona quien defendiera la fe. Como contrapartida, eliminó las recompensas que Maegor había puesto sobre las cabezas de los hijos del guerrero y los clérigos humildes, perdonó a todos aquellos de la fe que dejaran de lado sus espadas, y con el perdón real, 2000 hombres partieron al muro para ingresar en la Guardia de la Noche. También tomó a Ser Joffrey Doggett, antaño líder de los hijos del guerrero, como miembro juramentado de la Guardia Real, y de aquella manera, a finales del año 48, Jaehaerys restableció la paz en el reino. Un año más tarde tuvo lugar la Boda Dorada, la unión de la reina regente, Alysa Velaryon, y Lord Rogard Baratheon, mano de Jaehaerys. No fue un enlace que el joven monarca aprobara, pues pensaba que Rogard solo lo hacía por el poder. Pero sea como fuere, el matrimonio tuvo lugar igualmente, y durante las celebraciones se estipuló un torneo en el que los 5 vencedores de los combates cuerpo a cuerpo ocuparían las 5 capas blancas que aún quedaban vacantes. Fue lo que los maestres llaman la guerra por las capas blancas. Tras la boda, Alysa, Rogard y el resto del consejo privado consideraron que era el momento propicio para buscar esposa a Jaehaerys. La reina regente evitó que el joven monarca estuviera presente, pues sabía que éste elegiría a su hermana Alysanne. Obviamente, Alysa no quería que la fe volviera a alzarse en armas por un matrimonio incestuoso. Sin embargo, cuando Alysanne se enteró de que su madre y la mano del rey pretendían casarla con Ser Orryn Baratheon, informó a Jaehaerys del compromiso, y este decidió actuar de inmediato. Al amparo de la oscuridad, partieron hacia Rocadragón junto a su guardia real, y allí ordenó al septón Oswick que oficiase su matrimonio con Alysanne. Cuando Alysa y Rogard Baratheon llegaron a Rocadragón, el septón Matthews tronó diciendo que desde las marcas de Dorne hasta el muro maldecirían aquel matrimonio pecaminoso. «Estoy dispuesto a aceptar una reprimenda de su alteza mi madre, pero no de ti», replicó el joven monarca. «Contén esa lengua, gordinflón. Si sale una palabra más de tus labios, ordenaré que te los cosan». El septón Matthews no volvió a hablar. Cuando Rogard Baratheon descubrió que el matrimonio no se había consumado, la mano del rey exigió a sus hombres que custodiaran a Jaehaerys y Alysanne, pero la guardia formó un muro frente a su rey y su reina, desafiando a que lo intentaran. Si alguien daba un paso al frente, el propio Lord Rogard sería el primero en morir, aseguraron los capas blancas, y ciertamente Lord Rogard desistió. De manera que durante algún tiempo Jaehaerys y Alysanne vivieron en Rocadragón, aunque prudentemente no se anunció su matrimonio al reino. En aquel periodo, Jaehaerys decidió pulir sus carencias marciales antes de cumplir la mayoría de edad, sometiéndose a un duro entrenamiento con los miembros de su guardia real. No obstante, en el año 50, Rogard Baratheon no había renunciado a acabar con aquel matrimonio, por lo que envió a varias mujeres como damas de compañía de Alysanne, con la intención de poner ojos en Rocadragón y, según algunos, también para seducir al joven rey. Sea como fuere, tal era el talante de Alysanne que pronto se ganó la lealtad de todas ellas, y el plan de Rogard se vio frustrado. Muchos señores, notando la ausencia del rey en la corte, fueron a visitarlo a Rocadragón, y poco a poco se empezó a dar a conocer el matrimonio de Jaehaerys y Alysanne. Cuando la reina regente Alysa propuso al consejo privado aceptar definitivamente el matrimonio, Lord Rogard sugirió airado que era menester dejar de un lado a Aerys y coronar en su lugar a la princesa Aérea, sobrina del monarca. Estupefacta, su esposa la reina Alysa le retiró el cargo de mano del rey. En su orgullo, Rogard intentó apoderarse de la princesa Aérea y ponerla en el trono de hierro, pero la reina Alysa se le adelantó y se lo impidió. Incluso envió a Antigua a su hermano, Ser Orryn Baratheon, para que tomara a la hermana gemela de Aérea, la princesa Rhaella, quien ahora se estaba formando para ser septa, y quiso hacerla pasar por la propia Aérea. Sin embargo, 30 septones armados los recibieron para defender a la joven, y Lord Rogard, ahora en Bastión de Tormentas, tuvo que aceptar su derrota, y desistió de todo complot contra Jaehaerys. Poco después, al llegar el 20º día de la 9ª luna del año 50, Jaehaerys alcanzó la mayoría de edad y cumplió 16 años. Aquí haremos un inciso para decir que esta fecha, en el mundo real, corresponde al 20 de septiembre, el día del cumpleaños de George R.R. Martin, autor de la saga.
A sus 16 años se dice que Jaehaerys llevaba el pelo suelto por los hombros y lucía una fina pelusa dorada que le cubría la barbilla y las mejillas, antes lampiñas. En su madurez llevaría una barba y luciría sus luengos cabellos en una espesa trenza que le caía casi hasta la cintura. Era alto y se movía con elegancia, como un verdadero rey, y su sonrisa, se decía, podía calentar el corazón de cualquier doncella de los 7 reinos, y su ceño fruncido podía helar la sangre de cualquier hombre. Ya en sus primeros años de reinado empezó a granjearse el apodo de El Conciliador, y en los últimos años de su vida también lo llamarían Jaehaerys el Sabio o el Viejo Rey. Así, como decíamos antes, al alcanzar la mayoría de edad se acabó el periodo de regencia, por lo que viajó a Desembarco del Rey a lomos de Vermithor e inmediatamente se puso a trabajar por el bien del reino. Empezó por renovar su consejo privado, entre ellos al airado Septon Matthews y al consejero de la moneda. Reemplazó muchos cargos menores como el guardián de las llaves de la Fortaleza Roja, el capitán del puerto de la ciudad, el guardián del tesoro real y el justicia del rey, y vació las mazmorras para darle a los reos el juicio que nunca recibieron de su tío Maegor. Hechos los cambios, era el turno de Lord Rogard Baratheon. El señor de Bastión de Tormentas estaba seguro de que el monarca lo decapitaría por traición, pero Jaehaerys no había olvidado que fue él quien protegió a su familia frente a su tío Maegor y que fue el primero que lo apoyó en su reclamo al trono. Por ello, exigió que jurase no volver a hablar en su contra y ser un honorable esposo para su madre. También decretó 10 años de exilio a Ser Orryn Baratheon por el intento de tomar a la princesa Rhaella, y cuando Lord Rogard preguntó si tenía que aportar rehenes, Jaehaerys lo invitó a dar un paseo y lo llevó ante su dragón Vermithor, que en aquel momento se estaba dando un festín con un toro carbonizado. «Cada día es más grande», comentó Jaehaerys mientras rascaba al gran dragón debajo de la mandíbula. «Quedaos con vuestros sobrinos, mi señor. ¿Para qué necesito rehenes? Tengo vuestra palabra. No me hace falta nada más». Por supuesto, Lord Rogard captó el mensaje. En cuanto a la deuda de la corona, gracias al talante de Lord de Rego, nuevo consejero de la moneda, se negociaron 3 préstamos con el Banco de Bravos, el de Myr y el de Tyros, y pronto se reanudó la construcción de Pozo Dragón. Para pagar los préstamos, por supuesto, Jaehaerys elevó los impuestos, pero no los del pueblo, ni tampoco los imprescindibles para los señores, sino los de los artículos de lujo, como la seda, el lino de oro, los tapices de Myr, las especias y aderezos exóticos, etc. Incluso introdujo una nueva ley de fortificaciones, de manera que si un noble quería ampliar su castillo o erigir uno nuevo, tendría que pagar una suma considerable por aquel privilegio. Finalmente, en el año 51 después de la conquista, Alysanne partió de Rocadragón para unirse a su rey y se casaron en una ceremonia, ahora sí pública, oficiada por el recién llegado Septon Barth. Pues sin duda una boda modesta, dada la deuda de la corona, y en esta ocasión el matrimonio sí fue consumado. La pregunta que surge es, ¿cómo se aceptó en los 7 reinos el matrimonio entre estos dos hermanos? Es cierto que Jaehaerys tuvo mucha diplomacia con sus súbditos, y el actual Septón Supremo era un hombre más complaciente y cauteloso que el que ostentaba el cargo en los tiempos de su padre. Pero sobre todo, Jaehaerys y Alysanne realizaban sus visitas reales a lomos de sus dragones, Vermithor y Ala de Plata, desalentando a cualquiera que quisiera alzarse en armas contra ellos. Aún así, Jaehaerys prefería convencer con palabras antes que con acero y fuego. Por tanto, envió a 7 heraldos, 3 hombres y 4 mujeres, a recorrer los 7 reinos y predicar lo que más adelante se conocería como la doctrina del excepcionalismo. Allí donde iban, hablaban con ternura de la reina Alysanne, de su naturaleza dulce y amable, y de su amor por todas las gentes del reino, nobles y plebeyas, así como de su esposo, el sabio rey Jaehaerys. Ya fuera por el uso de las palabras o por el miedo a los dragones, no hubo ninguna rebelión contra el matrimonio de Jaehaerys y Alysanne durante su largo reinado. Mientras tanto, la relación con su hermana Rhaena se había distanciado considerablemente. Esta se había casado con Andrew Farman de Isla Bella, aunque como ya vimos en las crónicas de Elisa Farman, a quien realmente amaba Rhaena era la hermana de Andrew, Elisa.
Tras ser expulsados de Isla Bella, Raina iba de castillo en castillo, como invitada junto a su séquito, y pronto exigió a su hermano que le diera Rocadragón como asentamiento definitivo. Además, quiso que su hija Aeria, que hasta entonces había sido la heredera al trono, partiera con ella, y Jaehaerys se lo concedió. Varios meses más tarde, pareció que Jaehaerys finalmente tendría su propio heredero, cuando la reina Alysanne anunció que estaba embarazada de su primer hijo. Y así llegamos a finales del año 51, momento en el que los reyes realizaron su primer gran viaje real. Un viaje que, al llegar a Poza de la Doncella, se vio interrumpido cuando Alysanne sufrió un intento de atentado contra su vida mientras se disponía a bañarse en la poza de Yonkill. Y es que aún había quienes no aceptaban el matrimonio entre los hermanos. Después de este incidente, Alysanne regresó a la Fortaleza Roja, donde permaneció hasta el año 52, cuando nació su hijo Aegon, que murió 3 días después. Un año más tarde, en el 53, el sol volvió a brillar en la casa Targaryen, con el nacimiento de la princesa Daenerys, a quien se la proclamó heredera al trono de hierro. Jaehaerys y Alysanne tendrían un total de 13 hijos, aunque solo 2 de ellos sobrevivirían a sus padres. Hay que destacar que, en Mundo de Hielo y Fuego, el orden y los descendientes de Jaehaerys y Alysanne que aparecen en el árbol genealógico de la casa Targaryen son ligeramente diferentes al que aparece en Fuego y Sangre. Nosotros, tanto en estas crónicas como en la parte 2, utilizaremos a partir de ahora la versión más actual, la del libro Fuego y Sangre. Dicho esto, llegamos al 54, año en el que aconteció el robo de 3 huevos de dragón en la fortaleza de Rocadragón. La ladrona fue Lady Elisa Farman, y temiendo que aquellos huevos se perdieran, eclosionaran y pronto hubiera en el mundo 3 nuevos jinetes de dragón que no fueran Targaryen, Jaehaerys ofreció recompensas y pagó por cualquier información sobre su paradero. Más tarde se sabría que Elisa había vendido los huevos al Señor del Mar de Bravos. Aquel mismo año murió el Septón Supremo en Antigua, y para evitar que el Septón Matheus fuera elegido, Jaehaerys y Alysanne viajaron hasta allí. Recordamos que fue este el Septón el que se había opuesto al matrimonio real. Por tanto, conociendo la influencia de la casa Hightower con la fe, el rey habló con Lord Donell Hightower y tras algunas concesiones aseguraron el cargo al Septón Alfin, al más anciano de los 7 heraldos de Jaehaerys. Hay que destacar aquí que durante su estancia en Antigua, la reina Alysanne visitó la gran biblioteca de la ciudadela durante 3 días, y allí la soberana recordó a los archimaestres del cónclave que había muchas nobles de alta cuna que, al igual que ella, leían, escribían, pensaban y no temían ni a los cuervos ni a ver un poco de sangre. Si les dieran una oportunidad y las aceptaran en la ciudadela, se sorprenderían del resultado, les dijo. No queriendo contrariarla, los archimaestres asintieron y aseguraron que tendrían en cuenta su propuesta, pero las palabras de Alysanne cayeron en oídos de pedernal. Poco después, la reina Alysa Velaryon moría de manera agónica dando a luz a una niña, Jocelyn Baratheon, y más tarde, Andrew Farman asesinó a varias acompañantes de Rhaena con veneno en Rocadragón, cobrándose la vida de Lyanna Velaryon. Estas 2 pérdidas fueron un duro golpe para el reino y para la casa Velaryon, provocando que Lord Daemon Velaryon renunciara a su cargo como mano del rey para regresar con su familia. En su lugar, Jaehaerys nombró a Lord Myles Smallwood para el cargo. Aún no había acabado el año 54, que pasaría a la historia como el año del desconocido, cuando Rhaena llegó precipitadamente a Desembarco del Rey, anunciando que su hija Aeria había desaparecido tras tomar como montura al dragón Valerion. Jaehaerys envió cuervos intentando descubrir el paradero de su sobrina, pero todos los esfuerzos fueron en vano. La princesa aparecería 2 años más tarde junto a Valerion, ambos en un estado lamentable. Su ropa estaba hecha jirones, sus ojos inyectados en sangre. Su cuerpo emitía tal calor que traspasó las escamas esmaltadas de la armadura de Ser Lucamore Strong, y dentro de ella había algo que se movía y se retorcía. La niña sufrió una muerte terrible tras la atención incansable de los maestres, pero ninguno de ellos se atrevió a hablar después de lo sucedido. La muerte de Aeria fue todo un misterio, como misteriosa fue su desaparición. Sin embargo, los maestres llegaron a una conclusión. Valerion había llevado a la niña hasta la mismísima Valyria, y allí fueron víctimas de su maldición.
Jaehaerys redactó entonces un edicto regio que prohibía que toda nave sospechosa de haber visitado las ínsulas Valirias o surcado el mar humeante atracase en ningún puerto o fondeadero de los 7 reinos. E incluso los propios súbditos del soberano tenían prohibido también viajar a aquellas tierras malditas bajo pena de muerte. La muerte de Aeria solo fue una de las muchas que seguirían después durante el reinado de Jaehaerys y Alysanne, pero esa historia continuará pronto en la segunda parte. Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo de mis paladines de Patreon, que hacen posible mis crónicas, y por supuesto, dar la bienvenida a las nuevas espadas leales, los miembros del canal. Sin más, recordaros que si os gusta mi contenido, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos para que sigamos creciendo.